Hermanas y hermanos, realmente las miradas reflejan, y dice por ahí un dicho, y bien dicho, que reflejan el alma, comunican el alma. Las miradas, dice un gran analista de la comunicación no verbal, de la comunicación kinésica, que el 93% del impacto de un mensaje es la comunicación no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que de hecho, no, y esto va para las muchachas también principalmente, pero para todos, pero principalmente las muchachas. Ustedes tienen que ver más actitudes que lo que los jóvenes pueden decirles con palabras. ¿Por qué? Porque realmente a veces las palabras pueden decir muchas cosas, pero las actitudes dicen más allá. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que tenemos que ver más hechos que palabras, pero a veces es todo lo contrario. Pero el 93% del impacto de un mensaje es la comunicación no verbal. Y hay miradas que comunican muchas cosas. Y hay veces que contradecimos lo que decimos con la mirada. Y eso se llama contacto de ojos. Por ejemplo, hay miradas que tienen ternura. Hay miradas que tienen odio. Por ahí dice un dicho que si tus ojos fueran puñales, ya me hubieran atravesado y ya me hubieran matado, ¿verdad? Pero también hay veces que alguien dice, pues es que no estoy triste, estoy contento. Pero si se fijan bien en los ojos, sus ojos denotan o comunican que no, que están tristes. Hay ojos que también comunican a lo mejor cansancio, aburrimiento, desgaste. Y para los que estudiamos comunicación no verbal y somos profesionales en esa materia, incluso podemos ver cuando una persona miente. Los ojos, hacia dónde los diriges, cómo ves, claro que con la experiencia y con el tiempo y con el conocimiento. Y hoy vamos a ver un tema acerca de la mirada, pero vamos a ver la mirada escrita en un pasaje de la Biblia que es la mirada de Jesús. Así es como se titula el mensaje de esta mañana, tarde mañana. La mirada de Jesús. Y para esto vamos a ir a un pasaje de la Biblia. Vamos a ver dos pasajes y dos porciones en el capítulo 22 de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas 22, por favor. Lucas 22. Vamos a leer la primera porción del 31 al 34 y luego vamos a leer del 24 al 62. Estas son las dos porciones que vamos a leer. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han sabido de este contexto, de este pasaje acerca de la negación de Pedro a Jesucristo. Han visto incluso en películas, lo han visto incluso cuando éramos niños, los que estuvimos desde pequeños en el Evangelio, en clases de escuela dominical, lo han visto en mensajes, lo han visto en predicaciones, pero hoy le vamos a dar un contexto totalmente diferente. Y siempre he creído que siempre hay algo nuevo que aprender y algo nuevo que decir acerca de estos temas. Entonces vamos a Lucas 22 y vamos a leer del 31 al 34 y luego del 54 al 62. Les voy a pedir, por favor, que me sigan con sus miradas mientras yo hago lectura de estas dos porciones. Aquí también en pantalla tenemos los pasajes por si alguien no tuvo o no trajo la palabra de Dios en físico. Lo podemos leer aquí en pantalla. Dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verse sentado al fuego, se fijó en él y dijo: ¿también
este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanas y hermanos, Pedro nació en una aldea cerca del mar de Galilea, y era un pueblo que se dedicaba a la pesca. Él, junto con su hermano Andrés, se dedicaban por tradición familiar a esa actividad. Un día Juan el Bautista introduce a Jesucristo y Andrés lo sigue, su hermano, y luego él también. En esa ocasión es cuando Pedro le es cambiado el nombre. Jesucristo le cambia el nombre era Simón, y le cambia el nombre a Pedro, que en griego significa piedra, significa roca. Su vida de Pedro es muy interesante. Él pasó por muchas situaciones. Por ejemplo, un dato interesante fue en Cesarea de Filipo, cuando Jesucristo le pregunta a todos los discípulos que qué pensaba la gente acerca del Hijo del Hombre. Y ellos creían que era Juan el Bautista, creían tal vez que era Elías, creían que era Jeremías. Y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién creen que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice que eso era inspiración de Dios. Y en ese momento le dijo que sobre él se iba a fundar la iglesia, porque él es la roca, él lidera la iglesia. Pero no confundamos, la piedra angular de la iglesia es Jesucristo. Y también le dijo que le iba a dar las llaves del reino de los cielos. Pasaron muchas cosas con Pedro. Recordemos en Pentecostés, cuando da un gran discurso, una gran predicación, y ahí presenta la iglesia cristiana, presenta a Jesucristo como aquel que muere y que resucita, y ahí en ese día aceptan miles el plan de salvación y son convertidos, y la iglesia crece enormemente. Pedro muchas veces fue encarcelado y escapó, y algunas otras veces fue dejado. Pero también en una ocasión va a Roma liderando la iglesia, y ahí Nerón, él es martirizado por Nerón. Incluso los historiadores, los teólogos dicen que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo, porque él lo pidió así, porque no tenía y no se sentía con el derecho para poder morir como su Salvador. Pedro pasó por diferentes situaciones y cosas. También se acuerdan cuando Jesucristo le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás, porque en un momento él quería convenir y quería convencer a Jesucristo que no se entregara y que escapara, pero en ese momento se iba a perder lo más importante que hay en este mundo, la salvación. Sin embargo, Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Aquel Pedro que también sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. Se dice la gente, y hay una teoría, que realmente Pedro lo que quería era cortarle la cabeza. Sin embargo, Pedro no era un hombre de guerra, el soldado sí, así es que no le atinó y el otro se esquivó. Pero Pedro fue un hombre fallido, un hombre como todos, con cosas buenas, con cosas malas, claros oscuros. Fue un hombre como somos tú, como soy yo, un hombre mortal. Pero al final
Su vida es testimonio de la misericordia y el amor de Dios. Hoy vamos a ir analizando este pasaje de la palabra de Dios. Vamos a Lucas 22 otra vez, hermanos. Lucas 22. Jesús anuncia la negación de Pedro. 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermanas y hermanos, muchas veces en la vida no todo lo que nos pasa es por culpa de nuestro pecado, porque mucha gente cuando le está pasando algo dice: ah, mira, es que algún pecado debe de estar cometiendo, y no siempre es así. Realmente es que a veces Satanás nos pide para zarandearos, porque Él nos pide, porque somos hijos de Dios, así como lo hizo con Job. Y acá cuando dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, se lo pidió a Dios para zarandearos. Y hay cosas que nos pasan, a veces no lo entendemos. Y les voy a decir una cosa, y hay que entenderlo eso, y tiene que estar consciente. La vida, vivimos en un mundo desgastado, fallido, un mundo donde es gobernado por Satanás. De hecho, Satanás está en el mundo, no como lo dicen en las películas, como lo vemos en algunas series, que creen que Satanás está ahí en el infierno y que hay fiesta y que están ahí placeres. No es cierto. Satanás todavía no está ahí. Algún día va a estar ahí, pero no está ahí. Él anda aquí en el mundo, junto con los demonios. Y realmente vivimos en un mundo desgastado. Tenemos cuerpos que son corruptibles. Tenemos cuerpos corruptibles, cuerpos débiles. Y hay muchas cosas que nos pasan. Y la verdad es que no vamos a poder ser felices los 365 días del año, porque es imposible. Un día estaremos tristes, un día estaremos contentos, algún día estaremos más o menos, algún día tendremos angustia, algún día tendremos gozo. Y es que no se puede estar felices los 365 días. Lo que sí se puede es tener contentamiento los 365 días del año, que es muy diferente. ¿Qué quiere decir contentamiento? Estar contento con lo que tienes y no estar triste por lo que no tienes. Mucha gente realmente sufre, se desgasta y se deprime por cosas que no tiene. Se pone triste porque a lo mejor no tiene el carro que quería y por situaciones a veces banales. Pero sí te puedo decir que los 365 días del año, en días buenos, en días regulares y en días malos, Dios va a estar contigo siempre. Pero dice el versículo 32, dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanas y hermanos, aquí al pedir que no le faltara la fe, no era, mucha gente cree que cuando Jesucristo, cuando dice yo he rogado, quiere decir que estaba orando por él, o estaba orando al Padre para que a Pedro no le faltara la fe. Y muchos creen que estaba orando precisamente para que él no lo negara. Pero lo que estaba pasando es que ya Jesucristo sabía que iba a pasar. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y si no entendemos esto, si no lo entendemos de plano, pues no somos salvos. Pero Jesucristo es Dios. Y Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Sabía que Pedro lo iba a negar. Porque Él sabe todo lo que va a pasar. Y cuando le dice que no le faltara la fe, es para que en el momento, cuando fallara, no le faltara la fe. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Que cuando pecamos, que cuando tenemos un problema difícil, cuando estamos pasando por una crisis, ahí es cuando somos más vulnerables y ahí es cuando nos puede faltar la fe. Ahí es cuando negamos tal vez la existencia de Dios, o tal vez le reprochamos a Dios, o tal vez creemos que Dios no nos ama. Pero realmente es cuando debemos orar para que Dios nos ayude y no nos falte la fe. Y de hecho, si ustedes ven a una hermana o un hermano, a un familiar que está pasando por una situación difícil, tienes que orar para que no le falte la fe. Dice el versículo 33, y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Aquí Pedro estaba muy inflado, se sentía muy seguro de sí mismo. Hasta corrigió al Señor en arrogancia, le dijo: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fíjense, Pedro, después de tantas cosas importantes que vio, de tantas maravillas que vio, por ejemplo, la gran pesca, vio cómo curó a cojos, a paralíticos, sanó a gente que tenía lepra, le dio de comer a multitudes. Aquí todavía Pedro dudaba de lo que le estaba diciendo Jesucristo. Y aquí te hago una pregunta: ¿cómo puedes dudar tú después de que Jesucristo y Dios también en su momento fueron perdonados tus pecados por Él, por el sacrificio de Jesucristo? ¿Cómo te atreves a decirle cómo deben de ser las cosas? A veces nosotros nos queremos creer consejeros o asesores de Dios. Y a veces decimos: pero es que si no hubiera pasado aquel temblor, no hubiera pasado esto. Y es que si no hubiera venido esa pandemia, no hubiera sucedido esto. Es que tal vez si esa niña no se hubiera enfermado y no hubiera muerto, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios no necesita, Dios es perfecto y sabe, y su santa voluntad es incuestionable. Pero a veces nosotros tratamos de cuestionar. Y luego la versión de Mateo 26 revela aún más en el versículo 33, porque aparte se compara con los demás discípulos. Dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Imagínense, él se compara con los demás. Dice: aunque ellos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Imagínense. Es increíble cómo él realmente se compara con los demás. Y aquí también Pedro, ¿saben qué quería? Quería tal vez ganarse la aprobación y el amor de Jesús. ¿Y saben qué? Así como la salvación, el amor no depende de nosotros, no depende de nuestros méritos. Dios te ama a ti como me ama a mí. Y me ama a mí como te ama a ti. Nos ama a todos por igual. Cuando alguien dice que es consentido de Dios, es falsa doctrina. Porque a Dios nos ama a todos por igual. Dios no tiene consentidos. Y es que realmente, por más que puedas hacer méritos y que digan: mira, esta persona es el líder de jóvenes, mira, este es el líder del ministerio de evangelización y de misiones, y también él es el líder de la alabanza, mira él cómo predica con denuedo y cómo habla, pero no por eso Dios te ama más. Dios nos ama a todos por igual. Todos somos pecadores y Dios nos ama a todos por igual. Pero aquí Pedro quería ganarse también ese amor. Pero luego Jesús se lo reafirma que iba a fallar y hasta le da detalles y una señal. Le dice, y él le dijo: Pedro. Pero fíjense cómo la inflexión de mi voz, fíjense la inflexión, cómo yo me imagino que así lo dijo Jesucristo, claro, con una mejor voz. Yo imagino a Jesucristo con un gran denuedo, con una gran elocuencia, con una gran capacidad para persuadir, para reafirmar. Pero voy a hacer un intento, que no soy nada, de cómo pudo haber sido sus palabras. Le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Le está reafirmando. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos lo mismo también lo decían. Esto está en Marcos 14:31, que es otra versión. Fíjense, todavía Pedro no dejó que Jesucristo tuviera la última palabra. Todavía le dice: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Aquí Pedro niega y no acepta su debilidad, no acepta la dependencia de él. Y ese es el gran problema que tenemos todos.
Y cuando digo todos, me refiero a ustedes y yo también me incluyo. Muchas veces se nos olvida que apartados de Él nada podemos hacer. Cada vez, cada mañana que tú te levantas temprano, con prisas tal vez, y te vas a trabajar y no oras y no meditas en la palabra del Señor, le estás diciendo, no con palabras, le estás diciendo con actitudes. Hace rato hablábamos de actitudes, no de palabras. Le estás diciendo que no lo necesitas. Cada vez que te levantas en la mañana y vas a la escuela, y vas a la universidad, vas a la prepa, vas a la secundaria, y no a lo mejor pones un poquito el reloj unos 10 minutos antes, y lees una porción de la palabra de Dios y oras, y te vas, pero si no te vas y no lo haces, le estás diciendo a Dios que no lo necesitas y que eres muy bueno. Y no es cierto, hermanos, no somos tan buenos. Somos personas fallidas, somos personas imperfectas. No eres el mejor abogado, no eres el mejor ingeniero, no eres el mejor taquero, no eres el mejor asesor político. No es cierto. No es cierto, hermanos. Necesitamos de la dependencia de Dios. Hay veces que tenemos una gran autoestima muy grande. Cada vez que yo vengo aquí y me paro frente al púlpito a dar un mensaje, es una lucha que todos los días hago antes, un día antes, y todo el tiempo, de estar orando a Dios, que Dios me dé humildad, que dependa yo de Él, que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí, y que no sea para vanagloria mía. Y de hecho todos los domingos, cuando vamos a empezar el culto y los varones nos vamos a orar para poner ese culto en manos de Él, lo primero que pedimos es que sea para honra y gloria de Él y que nos dé humildad, porque eso se llama dependencia. Hay veces que si no tenemos esa dependencia y nos sentimos muy orgullosos, no podemos ver el amor de Dios. Y ahí te vas a perder el amor y la ayuda de Dios. Y les voy a decir algo. Esto que les voy a decir es muy importante. ¿No se han dado cuenta y no se han preguntado por qué mucha gente no acepta a Jesucristo en su corazón? ¿Por qué tiene su corazón duro? Por el orgullo. En verdad, esa es la causa principal. Mira, es que yo no lo necesito. Yo estoy bien así como estoy. Soy un buen ciudadano, pago mis impuestos, mantengo a mi familia. Pues sí, me echo mis copitas de vez en cuando, pero no más, una, dos o tres, y no hago escándalos. Educo bien a mis hijos. Él sí lo necesita, ese que está ahí sí, porque él sí es un borracho. Él sí porque es un drogadicto. Él sí porque es esto. Y la verdad es que no es así. Y es que el orgullo, por eso, a veces no lo deja más allá. Hay orgullo a veces de que se creen muy sabios. No, ¿qué me va a enseñar él? Si yo tengo maestría y tengo doctorado y tengo muchos conocimientos, ¿qué me va a enseñar él? Y por eso no aceptan a Jesucristo, porque les falta humildad. Y por esa falta de humildad no reciben el amor de Dios. Y no lo aceptan. Y se pierden algo muy importante, que es la vida eterna. Pero fíjense, Pedro, nos vamos a ir un poquito, pero ahorita regresamos, pero tiene que ver con el tema, lo que les voy a decir. Pedro se aprendió. Sí lo aprendió. Porque todo eso que pasó fue por algo, Eso que le pasó fue por algo. Fíjense por qué aprendió. Después de que Jesús resucitó y ascendió y habló con ellos, se fue. Después de eso, los discípulos siguieron con el Evangelio. Y en Hechos, en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, en el capítulo 3, nos narran que iban Pedro y Juan. Iban a orar a la hora novena. Fíjense cómo se aprendió, porque Pedro, ¿te acuerdan que Pedro y los discípulos se quedaron dormidos cuando Jesucristo les dijo, oren mientras
le iban a prender a Jesús. ¿Qué pasó? Ellos se quedaron dormidos, no oraron. Pero ahí sí iba a orar Pedro. Pero dejen eso, fíjense, esto es lo más importante. Iban a la iglesia a orar, por cierto, la iglesia se llamaba La Hermosa. Y cuando iban llegando en la entrada, trajeron a un cojo que lo ponen ahí todos los días para que pidiera limosna. Cuando llega el cojo y ve a Pedro y a Juan, les suplicaba que les diera limosna. Pedro lo mira fijamente a la vista y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Que lo toma de su mano derecha y le dijo: en nombre de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento los tobillos y los pies del cojo se afianzaron y se levantó. Y entró con ellos en el templo y estaba saltando y estaba alabando a Dios. Pero Pedro no dijo: ¿ya viste cómo curé al cojo? No, vas a ver, mira, ¿ya viste? Mira, ahorita vas a ver lo que voy a hacer. Bueno, ya, el cojo te va a curar a otro, pero checa, nomás para que veas la unción que tengo, lo bueno que soy. Es cierto. Al contrario, cuando el pueblo vio al cojo, porque lo reconocieron, vieron que el cojo andaba ahí y lo reconocieron. Oye, ¿no era el cojo que está? Sí, sí es el cojo. La gente se maravilló y se espantó. Y luego fueron todos a ver a Pedro y a Juan. Y Pedro le dijo: ¿por qué se maravilláis? ¿Y por qué vienen conmigo si yo no hice nada? No es mi poder, fue en nombre de Jesucristo, aquel que ustedes crucificaron. Le daba todo el mérito a Jesucristo. ¿Cómo si lo entendió? Pero bueno, sigamos con la segunda parte. Pedro niega a Jesús y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Acá hay algo muy importante. Aquí se cumplió una profecía que está en Zacarías 13:7, que dice que el pastor de Jehová es herido. Dice: hiera al pastor y serán dispersas las ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que pasó que en un momento todos huyeron. Todos huyeron. Los discípulos, los seguidores, todos se escondieron. Y a veces pasa en la vida real. Cuando te está yendo bien, cuando tienes un buen trabajo, cuando tienes un buen lugar, un buen puesto, cuando todo está bien, todos están contigo. Pero cuando te empieza a ir mal, todos huyen. ¿Pasa o no pasa, hermanos? Pasa, porque somos humanos. Pero sí quiero decir, bendito sea el Señor por aquellos que siguen con esas personas, estén como estén, en crisis, en las buenas y en las malas. Hay que agradecerlo eso. A veces hay hasta esposas que huyen del marido cuando le está yendo mal. Fíjense, una esposa. Pero aquí quiero decir algo muy importante. Hay que dar un poquito ahí de mérito a Pedro. Todos huyeron. Y al menos Pedro, pues tan siquiera de lejitos, con miedo, iba siguiendo al Señor. Le iba siguiendo. Pedro le iba siguiendo. Y es muy difícil seguir a Cristo, hermanos. Es muy difícil seguir a Cristo. Hay un canto que ustedes conocen, o no sé si no lo hayan oído, pero creo que sí, que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Lo han oído? Ese es un canto hindú. Y la historia de este canto es bonita, pero al mismo tiempo tiene que ver mucho con esto que le estoy diciendo. Una vez un misionero fue al noroeste de ahí de la India y compartió el mensaje, el plan de salvación de una familia, y la familia aceptó a Jesucristo en su corazón. Y cuando el jefe de la aldea se enteró de eso, fue y mandó a traer al padre de familia y le dijo: oye, si no renuncias a tu fe, voy a matar a tus hijos. Y él empezó a decir y a cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y se fue.
Los arqueros fueron y mataron a los hijos. Después volvió a regresar y le dijo: ya vistes, si no renuncias a tu fe, voy a matar a tu esposa. Y él dijo: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y el jefe de la aldea, con los arqueros, mató a su esposa. Al final, él también fue asesinado. Esa historia la pueden googlear y la pueden buscar, es una historia real. Pero el jefe de la aldea, al ver la fe del hombre, que si no estoy mal se llama Jasén, dijo: yo también quiero seguir a Cristo. Y no nada más él, toda la aldea se convirtió para el Señor. Es difícil seguir a Cristo, créanmelo. Es complicado a veces, porque hay muchas batallas que tenemos en nuestra mente. Aquí se encuentran las peleas. Aquí se encuentran las peleas. Y luego dice el versículo 55: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, que no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Pero hay otra versión en los otros evangelios que no solamente negó y rechazó a Cristo, sino que Pedro además estaba injuriando y maldiciendo. Imagínense. Y mero cuando estaba no, que no lo conozco. Y cuando mero ni siquiera había acabado de hablar, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Vamos a imaginarnos el cuadro, vamos a imaginarnos la escena. Cuando dice vuelto el Señor, quiere decir que Jesucristo estaba volteado. Estaba volteado tal vez de esta manera. Aquí tal vez estaba el sumo sacerdote, los soldados, los fariseos, estábamos aquí juzgándolo. No sé cómo estaban sus santas manos, si adelante o atrás. Pero cuando cantó el gallo, volteó y vio a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Estoy seguro que durante los 3 años de ministerio del Señor, cuando Pedro anduvo con él, los 3 años acá en la tierra, su ministerio, estoy seguro que sus miradas de Pedro y de Jesús se cruzaron muchas veces. Tal vez un día comiendo, tal vez un día dialogando, tal vez planeando, tal vez caminando. Pero este cruce de miradas para Pedro fue el más importante y el más impactante de toda su vida. Pero acaba la pregunta más importante del mensaje. ¿Qué vio Pedro en los ojos de Jesús? ¿Ustedes qué creen que vio Pedro en los ojos de Jesús? Él vio amor. Él vio en sus ojos que a pesar de que le había fallado, a pesar de que lo había negado, a pesar que lo había rechazado, Jesús lo seguía amando. Y así nos pasa, así nos ve Jesús cuando nosotros fallamos. Lo mismo. Y aquí no estoy haciendo apología del pecado, debemos de portarnos bien. Y ahí estaba Pedro, con todo su orgullo, con toda su vanidad, hecha a pedazos. Ahí estaba Pedro, que a pesar de su pobreza espiritual,
seguía siendo amado por el Salvador. Él no era amado por Jesucristo, por a lo mejor fue el mejor de sus discípulos. Él estaba siendo amado en su debilidad. Había pecado y estaba siendo amado. Y algo que pasa, hermanos, y lo que Satanás nos ha hecho creer incluso a cristianos, que cuando fallamos, cuando caemos, que cuando pecamos, creemos que Dios no nos ama. Llegamos a pensar que Dios no nos ama. Y no es cierto. Dios nos ama. Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Muchas veces a mí se acercan conmigo algunas hermanas, no sé, a lo mejor la confianza o la buena fe, y a veces me dicen, he pasado por eso, y a veces me dan no ganas de ir a la iglesia. No, pues es cuando más debes de ir. ¿Pecaste ayer? Pues ahora ven. Oye, es que hermano, la verdad, me han dicho en verdad, es que ayer caí, me tomé unas copas, pues no sé, pero vente el domingo así. Tómate un Gatorade, algo y ven. Pues es cuando más lo necesitamos. Y es cuando más vulnerables somos. Por eso Jesucristo oró por Pedro para que no le fallara la fe. No hay pecado que hayas cometido por el que Dios no te pueda perdonar. Y eso quiero aclarar también. A veces creemos que hay pecados grandes y chicos. Y decimos, miren, ¿ya viste ese borracho? Mira ese chismoso, igualito. Idéntico. Mira ese drogadicto. Mira ese mentiroso. Sí, pero fue una mentira blanca. No, mentira es mentir. No hay mentiras blancas. Eso no es cierto. Y están escritos allá en el libro de los pecados con Dios. Es que mira esa prostituta. Mira ese que habla mal del pastor y que habla mal de los hermanos. Igualito. No hay pecados grandes ni chicos, hermanos. Algunos se ven más escandalosos, pero es lo mismo. Pero por más que hayas cometido el pecado que sea, Dios te ama. Y aquí lo más importante es que Pedro volteó su mirada a Jesús. ¿Has pecado? ¿Has fallado? Mira a Jesús. Voltea y ve a Jesús. No te mires a ti. No mires tu pecado. No mires tu falla. Mira a Jesús y serás ayudado por su amor incondicional que tiene por ti. Y acaba el pasaje 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Fíjense, es impactante. Debo de confesar algo. Aquí está el video. Este capítulo lo leí en un momento difícil de mi vida. Y el que diga que no tiene tentaciones está mintiendo. Todos somos vulnerables. Y fíjense, Dios, y lo dijimos apenas en una predicación muy reciente, no solamente oye las oraciones, también ve tus lágrimas. Ve ese corazón contrito, arrepentido. Y aquí dice, Pedro salió fuera, pero no dice, y como que se mojaron sus ojos, no. Y Pedro saliendo fuera, derramó una lágrima sobre su mejilla. No, dice, y Pedro salió fuera y lloró amargamente. ¿Qué pasó cuando lloró amargamente? Que se arrepintió de lo que había hecho. Se arrepintió. Muy diferente al remordimiento como Judas. Judas fue y se ahorcó no porque se haya arrepentido, sino porque tenía remordimiento. Y muchos creen que Judas es salvo, y no es cierto. Tanto así que les voy a decir algo. Aquí Jesucristo oró por Pedro, pero nunca oró por Judas. Hermanas y hermanos, a pesar de todo lo malo que podamos haber hecho, Dios nos ama. Busquemos a Dios cuando hayamos fallado. Busquemos esa mirada. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor.
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por este mensaje. Señor, te pido que sea atesorado en el corazón y en la mente de mis hermanas y mis hermanos, Señor. Que podamos entender que tu amor no es por méritos, que tú nos amas, Señor. Y que en momentos complicados o difíciles, tú nos ves con mucho amor. Te pedimos que siempre en momentos complicados no nos falte la fe y que busquemos tu mirada. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, todavía, por favor, un momento más, con los ojos cerrados, en actitud de oración. No me voy a tardar, un momento más. Quiero hacer una invitación en esta tarde ya. Una invitación, esta invitación no tiene que ver con cambio de religión, no tiene que ver con eso, no. No tiene que ver con que tengas que portarte bien, no, tampoco. O que tengas que dar algo o aportar algo, no. O que tengas que pertenecer y venir a esta iglesia, no, tampoco. Pero entre paréntesis quiero decir que si tú vinieras a esta iglesia, con mucho gusto y con mucho amor, te recibiríamos y nos daría mucho gusto tenerte aquí. Esta invitación que te quiero hacer es un regalo, no mío, un regalo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros en la cruz hace más de 2000 años y derramó su sangre bendita y su vida por nosotros. Él no merecía la corona de espinas, no merecía la cruz, nosotros lo merecíamos. Para poder mirar a Jesús necesitas tenerlo en tu corazón. Para poder depender de Él necesitas ser hijo de Dios. Y para esto tienes que hacer un acto de fe. Y ese acto de fe es lo que voy a hacer a continuación. Quiero que repitas conmigo la siguiente oración, con tus propias palabras o si quieres con mis palabras. Repite: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pido que me perdones mis pecados. Señor, reconozco que tu Hijo murió en la cruz por mí. Te abro mi corazón. Jesucristo, te abro mi corazón, entra en Él, habita en Él. Te acepto como mi único y verdadero Salvador. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así con los ojos cerrados, Nadie viendo, por favor. Me gustaría saber si alguien hizo esta oración. Me gustaría que alzara su mano. No lo voy a pasar al frente. Gracias. Pueden bajar sus manos. Muchas gracias. Pueden bajar sus manos. Me gustaría saberlo no lo voy a pasar al frente, solamente quiero orar por ustedes. ¿Habrá alguien que habrá hecho esta oración junto conmigo? ¿Otro más? Puede bajar. Muchas gracias. Gracias, Señor. Pueden bajar su mano. Vamos a acabar este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día, Señor, que nos encontramos en tu casa, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Te pido que nos cuides, que nos bendigas de regreso a casa. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.